Mi nombre es Hugo Daniel Godoy Solano y voy a realizar una práctica de Packet Tracer y hacer una pequeña presentación del tema que sería Inter-VLAN Routing. Lo que sería Inter-VLAN Routing. Funcionamiento de Inter-VLAN Routing. ¿Qué es una Inter-VLAN Routing? Las VLAN se utilizan para segmentar las redes de switches de capa 2 por diversas razones. Independientemente del motivo, los hosts de una VLAN no pueden comunicarse con los hosts de otra VLAN a menos que haya un router o un switch de capa 3 para proporcionar servicios de enrutamiento. Hay tres opciones de inter-VLAN routing. La primera sería inter-VLAN routing heredado. Esta es una solución antigua, no escala bien. La segunda sería routing on a string. Esta es una solución aceptable para una red pequeña y mediana. La tercera sería switches de capa 3 con interfaces virtuales SVIS. Esta es una solución más escalable para organizaciones más medianas y grandes. Inter-VLAN Routing heredado. La primera solución de Inter-VLAN Routing se basó en el uso de un router con múltiples interfaces Ethernet. Cada interfaz de router estaba conectado a un puerto del switch en diferentes VLAN. Las interfaces del router sirven como default gateways para las hosts locales en la subred de la VLAN. Inter-VLAN Routing heredado usa las interfaces físicas, funciona pero tiene limitaciones significantes, no es razonablemente escalable porque los routers tienen un número limitado de interfaces físicas. Requerir una interfaz física de router por VLAN agota rápidamente la capacidad de la interfaz física del router. Router on and string inter-VLAN routing. El método router on string inter-VLAN routing supera la limitación del método de enrutamiento inter-VLAN heredado. Solo requiere una interfaz Ethernet física para enrutar el tráfico entre varias VLAN de una red. Una interfaz Ethernet del router Cisco IOS se configura como un troncal 802.1q y se conecta a un puerto troncal en un switch de capa 2. Específicamente, la interfaz del router se configura mediante subinterfaces para identificar VLAN enrutables. Las subinterfaces configuradas son interfaces virtuales basadas en software. Cada uno está asociado a una única interfaz Ethernet física. Estas subinterfaces se configuran en el software del router. Cada una se configura de forma independiente con sus propias direcciones IP y una asignación de VLAN. Las subinterfaces se configuran para subredes diferentes que corresponden a su asignación de VLAN. Esto facilita el enrutamiento lógico. Inter-VLAN Routing en un switch de capa 3. El método moderno para realizar Inter-VLAN Routing es utilizar switches de capa 3 e interfaces virtuales del switch SVI. Una SVI es una interfaz virtual configurada en un switch multicapa, como vemos aquí en el ejemplo de la figura. Los SI entre VLAN se crean de la misma manera que se configura la interfaz VLAN de administración. El CVI se crea para una VLAN que existe en el switch. Esto tiene ventajas y desventajas. La primera ventaja sería que es mucho más veloz que el router on a string, porque todo el switching y el routing se realizan por el hardware. El routing no requiere enlaces externos del switch al router. No se limita a un enlace porque los Ether channels de capa 2 se pueden utilizar como enlaces troncales entre los switches para aumentar el ancho de banda. La latencia es mucho más baja dado que
dado a que los datos no necesitan salir del switch para ser enrutados a una red diferente, se implementan con mayor frecuencia en una LAN de campus que en un router. La única desventaja es que los switches de capa 3 son más caros. Routing entre VLAN con router on a STIM. En la figura la interfaz R1 y gigabit 001 está conectada al puerto S1 fase tener 05. El puerto S1 fase tener 01 está conectada al puerto S2 fase tener 01. Estos son los enlaces locales necesarios para enviar el tráfico dentro de las VLAN entre ellas. Para enrutar entre VLAN, la interfaz R1 gigabit de Ethernet 001 se divide lógicamente en tres subinterfaces, como se muestra en la tabla. También se muestran las tres VLAN que se figuran en los switches. Subinterfaces R1 del router. Suponga que R1 y R1, S1 y S2 tienen configuraciones básicas iniciales. Actualmente PS1 y PS2 no pueden hacer ping entre sí porque estas redes separadas solo S1 y S2 pueden hacer ping entre otros, pero son inalcanzables por PS1 o PS2 porque también están en diferentes redes. Para permitir que los dispositivos se hagan ping entre sí, los switches deben configurarse con VLAN y trunking, y el router debe configurarse para el inter-VLAN routing. S1 VLAN en configuración de enlaces locales. Aquí como se muestra un ejemplo de cómo crear las VLANs y asignarles un nombre. Ponemos el comando VLAN, que sería la VLAN 10, el name, para poder asignarle el nombre y salir de la VLAN. Luego configuramos lo que sería la siguiente VLAN, por ejemplo, que aquí es la 20 con su nombre, name LAN 20, y así sucesivamente. Aquí en el 2 nos muestra un ejemplo de crear las interfaces de administración entre VLAN 99 con el default gateway de R1. Y aquí está un ejemplo. En el paso 3 nos pide configurar puertos de acceso. Y para eso ingresamos lo que sería la interfaz de configurar. Ponemos el comando switch transport modo access, switch transport access VLAN 10 y el comando no shutdown. Salimos de esa interfaz. En el paso 4 nos muestran configurar puertos de enlaces locales. Y para esto entramos a lo que sería la interfaz. Ponemos el comando switch modo trunk. Ponemos el comando no shutdown y salir. Y así sucesivamente. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que sería todos los comandos, pero en el S2. Configuración de subinterfaces. Se crea una subinterfaz mediante el comando interface configuración mode. La síntesis de la subinterfaz es la interfaz física seguida de un punto y un número de subinterfaz. Aunque no es obligatorio, es costumbre hacer coincidir el número de subinterfaz con el número de VLAN. A continuación, cada subinterfaz se configura con los dos comandos siguientes: encapsulación .1q y IP address. Este comando configura la dirección IPv4 de la interfaz. Esta dirección normalmente se escribe como default gateway para la VLAN identificada. Y aquí está lo que sería un ejemplo usando los comandos. Inter-VLAN routing usando switches de capa 3. El inter-VLAN routing mediante el método routing on a STIM es fácil de
implementar para una organización pequeña y mediana. Sin embargo, una gran empresa requiere un método muy rápido y mucho más estable para proporcionar Inter-VLAN routing. Las LAN de campus empresariales utilizan switches de capa 3 para proporcionar Inter-VLAN routing. Los switches de capa 3 utilizan switches basados en hardware para lograr velocidades de procesamiento de paquetes más altas que los routers. Los switches de capa 3 también se implementan comúnmente en armarios de cableado de capa de distribución empresarial. Las capacidades de un switch de capa 3 incluyen la capacidad de hacer lo siguiente: ruta de una VLAN a otra mediante múltiples interfaces virtuales de switches CVIS. Convierta un puerto de switch de capa 2 en una interfaz capa 3, es decir, un puerto enrutado. Un puerto enrutado es similar a una interfaz física en un router Cisco IOS. Tenemos un pequeño ejemplo de lo que sería lo del switch de capa 3. Está conectado a dos hosts en diferentes VLAN. PC1 está en VLAN 10 y PC2 está en la VLAN 20, como se muestra. El switch de capa 3 proporciona servicios de inter-VLAN routing a los dos hosts. Aquí nos muestran lo que serían la configuración de switches de capa 3, que era las VLAN, que eran las interfaces VLAN SVI, configurar puertos de acceso y habilitar IP routing. Crear las VLANs, como ya vimos anteriormente, ponemos lo que sería enable, entramos a la configuración global con el comando configura terminal, ponemos lo que sería la VLAN, por ejemplo aquí sería la 10 con su nombre name LAN 10 y así sucesivamente. Que las interfaces VLAN SVI, aquí usamos lo que sería los comandos interface VLAN 10, descripción de for gateway SVI for con su dirección IP y así sucesivamente con los demás VLAN. Aquí nos muestran configurar puertos de acceso, interfaz gigabit. Entramos a la interfaz gigabit o la interfaz que queremos configurar. Por ejemplo, aquí la interfaz gigabit Ethernet 106 con su descripción de acceso por PC1, el switch modo access, el switch de acceso VLAN 10, zip para salir de ahí. En el 4 nos dice habilitar el IP routing. Por último, habilitar el IP routing IPv4 con el comando de configuración de IP routing global para permitir el intercambio de tráfico entre VLAN 10 y 20. Este comando debe configurarse para habilitar el inter-VLAN routing en un switch de capa 3 para IPv4. Enrutamiento de un switch de capa 3. Si se requiere otros dispositivos de capa 3 pueden acceder a las VLAN, deben anunciarse mediante enrutamiento estático o dinámico. Para habilitar el enrutamiento de un switch de capa 3 se debe configurar un puerto enrutado. Un puerto enrutado se crea en un switch de capa 3 deshabilitando la función switchport de un switch de capa 2 que está conectado a otro dispositivo de capa 3, especialmente al configurar el comando de configuración de no switchport interfaz en un puerto de capa 2 se convierte en una interfaz de capa 3. A continuación, la interfaz se configura con una configuración IPv4 para conectarse a un router u otro switch de capa 3. Aquí sigue lo que sería un ejemplo de una configuración de enrutamiento de switch de capa 3. Aquí nos muestra en primero configuración del puerto enrutado. Sería interface gigabit 101, su descripción, routing por linto R1, no switchport, ya vimos ese comando anteriormente.
su IP address y el comando no shutdown para encender esa interfaz. Activar el routing, asegúrese de que el enrutamiento IPv4 está habilitado con el comando de configuración global que vimos anteriormente, que sería IP routing. En el paso 3 nos sería configurar, nos muestra un pequeño ejemplo de cómo configurar el enrutamiento. Ponemos como router of 10 network con su IP address. Luego en el paso 4 nos pide. Bueno, pues vamos a iniciar a realizar la práctica de Packet Tracer con el nombre configurar switches de capa 3 e inter-VLAN routing en su tabla de asignación de direcciones. Objetivos de la práctica: configurar el switching de capa 3. La parte 2, configurar el routing entre redes VLAN. Y parte 3, configurar el enrutamiento IPv6 entre VLAN. En el paso 1, configurar el switching de capa 3. En la parte 1 deberá configurar el puerto Gigabit Ethernet 02 en el switch multicapa MLC como puerto de routing y comprobar que pueda hacer ping a otra dirección de capa 3. Para esto nos vamos al switching. Utilizamos el comando enable, configure, terminal, regresar a la configuración global, interface para que nos permita configurar la Gigabit Ethernet, el comando no switch port, y ahora ponemos la dirección IP con el comando IP address 192. La dirección sería 209.165.200.225. Máscara de su máscara 255.252. Ahora lo que haremos es el ping, que sería 29.165.200.225. Ahí vemos que hace ping correctamente. En la parte 2 nos dice configurar routing entre redes VLAN. Agregar las redes VLAN que se muestran aquí, que sería la 10, la 20, la 30 con su respectivo nombre. Regresamos a la configuración global. Ponemos la VLAN a configurar, en este caso sería la 10. Configuramos el nombre con el name, en este caso sería staff su nombre. Luego ingresamos lo que sería la siguiente VLAN, sería la 20 con su nombre student. Y la VLAN 30 con su nombre
faculty. El paso 2 nos dice configurar la SVIE en el MLS. Configure y active las interfaces SVIE para las redes VLAN 10, 20, 30 y 99. Vamos a empezar con la 10, que aquí nos muestra un ejemplo, que sería con la 10. Ingresamos el comando interface VLAN 10 con su IP address 192.168.10.254 con su máscara de triple 255.252. O lo que sería en la VLAN 20, su IP address de 192.168.20.254 con máscara de subrep de 255.252. O lo que sería la interfaz VLAN 30 con su IP address de 192.168.30.254 con máscara de subrep triple 255.252. Todo lo que sería la interfaz VLAN 99 con su IP address 192.168.99.254 con máscara de subrep triple 255.252. Está configurado lo que serían las CVIE en el MLS. En el paso 3 nos pide configurar enlaces troncales en MLS. Que nos pide en el inciso A, en MLS configura la interfaz gigabit 0. Ingresamos a la interfaz. En el inciso B nos pide que haga de la interfaz un puerto troncal estático. Para eso utilizamos el comando swing por modo trunk. En el inciso C nos dice especificar la VLAN nativa como 99. Para esto utilizamos el comando swing trunk native VLAN y especificamos lo que sería la VLAN que queremos.
Luego en el paso D nos piden calcular el enlace con el protocolo .1q. Para esto utilizamos el comando en switch por trunk .q. Nos pasamos al paso 4, que es configurar el enlace entroncal en el S1. Para eso nos vamos a S1 y lo configuramos. Ingresamos el comando enable configure terminal. Ingresamos la interfaz que sería gigabit 1. Ingresamos el comando es winch por mode trunk active VLAN sería el 99. Ya cerramos lo que sería el S1. Luego nos pide activar el routing en el paso 5. En el inciso A nos pide que usemos el comando show IP route. Pues vamos a hacer lo que sería el ping de la PC0 hacia la PC3. Ping 192.168.10.2. Como vemos, aquí se muestra que el ping se hace correctamente. Ahora nos pide hacer ping de la PC1 hacia la PC4. Ping 192.168.20.2. Como vemos, también hace ping correctamente. Luego nos pide que hagamos ping de la PC2 hacia la PC5. Ping 192.168.30.2. Como vemos, también hace ping correctamente. También nos pide comprobar el routing entre las VLAN que haga ping a los dispositivos de fuera de la red VLAN del emisor. En el F nos pide desde cualquier dispositivo haga ping a esta dirección en la nube, que sería la 209.265.200.226. Bueno, pues ahora vamos a realizar el paso 3, que sería configuración de rutamiento de interVLAN IPv6. Los switches
de capa 3 también enrutan entre redes IPv6. En el paso 1 deshabilitar el routing IPv6. Para eso entramos a la configuración global. Usamos el comando IPv6 unicast routing. En el paso 2 nos pide configurar la SVI con IPv6 en el MLS. Configura las direcciones IPv6 en SVI para las VLAN 10, 20 y 30. Vamos a empezar que sería con la 10. Ponemos el comando IPv6 address ahí está lo que sería de la interfaz VLAN 10. Ahora vamos a configurar lo que sería la 10, la 20 y la 30. Interface VLAN 20, address db8 cat 20. Ahora lo que sería interfaz VLAN 30. Sería esta 21 db8 cat 30 1 64. En el paso 2 nos pide configurar G0 2 con IPv6 en MLS. Entramos a lo que sería la interfaz. Pues aquí hubo un pequeño error. En vez de ser 10, en vez de ser A, puse 10.
Esto sería lo correcto. Luego nos pide utilizar el comando show IP v6 root. Y estos serían los resultados. El paso 4 nos pide verificar la conectividad de IPv6. En el inciso A nos pide desde PC3 a ping a MLS para verificar conectividad dentro de la VLAN 10. Bueno, nos pide hacer ping desde PC3 hacia MLS para verificar conectividad dentro de la VLAN 10. Y como vemos aquí, hace ping correctamente. Bueno, nos dice que desde PC4 hagamos ping a MLS para verificar conectividad dentro de la VLAN 20. Bueno, pues aquí me faltó ponerle un 0 aquí. Como vemos, hace ping correctamente. Luego nos pide que desde la PC5 hagamos ping hacia MLS para verificar continuidad dentro de la VLAN 30. Uno TV8 cat 30. Como vemos, también hace ping correctamente. Luego nos pide que desde el PC3 hagamos ping a la dirección dentro de la nube, que sería esta dirección. Como vemos, hace ping correctamente. Bueno, pues como vemos aquí, la práctica ya está al 100%.
Y pues eso sería todo de mi parte. Nos vemos en otro video.